¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana, 1 minuto. Se está despertando la actividad parlamentaria aquí en Diputados después de una muy larga sesión con mucho resultado que empezó al mediodía y terminó prácticamente a las 12 de la noche. Pero fue una sesión particularmente intensa y con mucha resolución. Se votaron proyectos clave como el que tiene que ver con la emergencia pediátrica para el Garrahan, el que tiene que ver con el financiamiento universitario, que era más o menos como el nudo central y lo previsible, pero se terminaron votando emplazamientos clave para comisiones muy importantes y se terminó, que me parece que no estaba en el imaginario de todos, solo de alguno, el rechazo a decretos esenciales del Poder Ejecutivo, que me parece que fue una cuota aparte, que se esperaba poco y nada en el oficialismo, pero bueno, vamos a estar con todo el detalle, que es mucho, con mis compañeras y compañeros. Primero ella, ¿cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Bueno, 12 derrotas al hilo ayer para el oficialismo. La verdad que fue golpe tras golpe y fue todo un logro para la oposición, no solo aprobar todos esos temas, sino sostener el quórum hasta bien entrada la noche, ¿no? Digo esto porque ya alrededor de las 10 y algo de la noche, bueno, hubo diputados oficialistas que se le estaban levantando de sus bancas y jugaron un poco a eso de dejar sin quórum la sesión, pero finalmente la oposición logró sostener los 129 que necesitaba sentados. Y como te digo, Pato, 12 votaciones en las que la oposición salió airosa y muchas que deberían preocupar al oficialismo y a la Casa Rosada. Tema universidades quedó a un voto afirmativo de los 2/3, ¿no? 2/3 que se necesitan para resistir un futuro veto. Garrahan salió con 2/3, ese sí. Así que ahí la oposición ya está en condiciones de resistir un veto. Y como bien decías, pasó un poco bajo el radar, pero 5 decretos rechazados por la oposición. Y es importante esto porque pasa al Senado. En el Senado estarían los números para rechazarlos. Y una vez que un decreto es rechazado, no hay vuelta atrás. Queda anulado. Así que todo ganancia para la oposición en el día de ayer. Ella es Carolina Ramos. En un ratito te pregunto, Ramos, por el debut, el estreno. No sé si hubo algún trabajo mancomunado de lo que es el grito federal, pero te quiero preguntar por diputados vinculados a los gobernadores que sellaron ese acuerdo. Antes, Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buen día, caballero. ¿Cómo andas, Pato? Placer saludarte a vos acá en una sesión que dejó justamente varios triunfos para la oposición, sobre todo, con estos proyectos tan importantes, pero que también dejó marcada una agenda ya clara para la semana próxima. Un día miércoles, el próximo, donde tendremos 3 comisiones, donde quedarán dictámenes ya aprobados posiblemente para una sesión que veremos cuándo se dará, porque de aquí en adelante lo más importante, el plato más fuerte es la visita de Francos, el jefe de gabinete de ministros, el 25, si mal no me falla la memoria, así que veremos también cuándo se programa, ¿no?, esa próxima sesión. Muy bien, Caro, enseguida vuelvo con Gonzalo y lo que pasó ayer particularmente con el tema del Garrahan, pero una pregunta. ¿Por qué pasa esto que sucedió ayer? ¿Qué le sucede al oficialismo para que pierda jugadores clave o qué le pasa a la oposición para que se aglutine mejor? Consulta, me parece... Hay un montón de condimentos. Pero uno me parece, digo, vos sumame el resto, ¿no? Pero la decisión radical, hoy tenés 8, 9, 10 de Democracia para Siempre, que están siempre acordando con el peronismo y acordando con parte de Encuentro Federal. Más 3 o 4 liberals del PRO, digo Álvaro González, digo la Coneja Baldassi. ¿Por ahí va más o menos la cuestión? Sí, a ver, estamos primero en etapa decisiva a nivel electoral con cierre de alianzas y de listas y obviamente los diputados juegan en ese sentido. Se combina con temas sensibles socialmente, como el del Garrahan, y universidades, que es un tema muy transversal en la oposición y que de hecho contó con casi todo el bloque radical de Loredo acompañando, ¿no? De hecho, hubo un grupito de radicales que incluso aportó al quórum, y esto es importante remarcarlo porque no suele suceder que la UCR oficial, entre comillas, aporte al quórum. Así que una combinación de temas electorales, la oposición queriendo marcar agenda, la sensibilidad de los temas y un oficialismo, la verdad que sin margen para resistir nada, ¿no? La verdad que ayer en las votaciones solamente lo acompañó el PRO
parte del PRO. A Parte veces, ¿no? del PRO, no Sí. todo, hubo abstenciones, por ejemplo, en Claro. el caso universitario, lo que es el Liga del Interior, que ya son un interbloque, ¿no? Los radicales con peluca, y una del MID, que fue Cecilia Ibáñez. Después no mucho más acompañando al oficialismo. Así que el panorama que dejó ayer es bastante desfavorable, ¿no? Sí, porque había habido una sesión muy complicada para el gobierno que había sido en el Senado, ¿no? Que Sí. motivó el incremento de los cargos del Ejecutivo contra Victoria Villarruel. Por el tamaño, la magnitud, habían sido 6 derrotas en 6 votaciones. Bueno, esto así con la contundencia de ayer no se había dado en diputados hasta acá, me parece. No, bueno, o sea, la oposición viene marcando la Claro, agenda, ¿no? sí. En diputados, e insisto, aprobó todos los temas. Tema gobernadores, va a comenzar a tratarse el día Sí. miércoles los 2 proyectos de los mandatarios. Claro. Tema Libra, Pato. Tema Libra. Libra, se aprobó el emplazamiento para empezar a destrabar el famoso empate en la comisión investigadora, y otros temas que también se van colando, como la emergencia en ciencia y tecnología. Sí. También parece la Cámara de las Emergencias, ¿no? Un poco ayer bromeaban con eso, pero la oposición va por ese lado. Y bueno, el rechazo de los decretos. Uno fue el de Vialidad Nacional, Sí. el que disolvió Vialidad. Modificaciones en el INTA y el INTI. Bueno, una agenda para todos los gustos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Sí. A ver, Solabarrieta, Sí. que usted se va a ocupar de la emergencia pediátrica, ¿no? Sí, Tiene placas, exactamente. pero dale. Pato, para hacer básicamente un repaso, pero en esto que decía Caro, es importante remarcar que ya se venía trabajando en comisión de ciencia, recordemos, con un pilón de invitados, muchos Sí. que quedaron afuera, inclusive con la intención de continuar, ¿no? Con estas reuniones informativas, que recordemos en ese momento, Pato, un poco hablábamos. Vos me preguntabas, ¿y esto qué significado va a tener? Bueno, acá está la Sí, respuesta, ¿no? sí. Básicamente. Me parece que efectiva. apareció una cuestión, los consulto a los dos y vamos con Gonzalo, que la permanente pelea, y creo que es rentable para el gobierno en términos mediáticos y políticos, de decir, no me toquen el equilibrio fiscal, acá lo que encontró fue una cuestión donde muchos opositores decían, yo no te quiero discutir el equilibrio fiscal, quiero discutir en todo caso cómo se debaten las asignaciones. Y para que se debatan las asignaciones necesitamos un presupuesto. Creo ¿no? que te referís a Mazot, fue uno de los Bueno, que claro, lo planteó. Dijo, pero varios nadie también, le claro. está pidiendo al gobierno que Claro. renuncie al equilibrio Claro, fiscal, pero sino sí que poner un ¿por qué la freno. plata va acá y por qué no va allá? Bueno, ¿no? ayer en Claro. el debate lo que más se escuchó repetido en toda la oposición fue, estamos en este punto porque no hay ley Claro. de presupuesto. Entonces Y no esa tenemos es como una cómo... etapa superadora, porque antes cuando el gobierno te decía, che, no me toques el equilibrio fiscal, la oposición quedaba sin una herramienta, ¿no? Pero me parece que ahora ha encontrado este camino. La falta de presupuesto es lo Claro. que deriva todo, porque fíjate vos, tema universitario, digo, Claro. una ley planteando convocatoria paritaria. Bueno, esto no debería tener Claro. que suceder, ¿no? Esto con gestión se debería poder resolver. Bueno, no está sucediendo. Bueno, en referencia a lo que tiene que ver con presupuesto y el déficit fiscal y demás, y obviamente lo que se necesita invertir para estos 2 proyectos, es básicamente uno de los testimonios que fue el de Martín Tetaz, que fue bastante Sí. interesante desde el Sí. análisis, que él mencionó algo así como, bueno, yo gracias a que puedo estudiar en una universidad, mencionando el tema En La Plata. universitario, Sí. puedo ganar más dinero que el que Y hubiese... devuelvo más. Y devuelvo más al país por la Pero ahí inversión, está el radicalismo, que la verdad, porque ni siquiera Tetaz es democracia para siempre, es del No. bloque de Loredo. Ujú. Pero bueno, hay una síntesis entre lo que es el radicalismo y la militancia universitaria que data de la reforma del 18. Así que bueno, fíjate que acompañan al gobierno en el 99% de los casos, pero en el tema universitario se planteó lo que vos decías, ¿no? Sí, y también hubo ahí algunos cruces de, creo que fue Arabia, que mencionó Claro. algunos ex compañeros de Juntos por el Cambio haciendo Sí, referencia a los radicales. ese es que el habían tema, apoyado. sí. Bueno, ahí estamos. A ver, la tenemos con el resumen de todo lo que pasó con el tema presupuesto universitario a Caro, pero antes vamos con emergencia en el Garraham, ¿no? Sí, Dale, Pato, placa, para a ver. repasar rápidamente un poco, que son los 2 temas más importantes Sí. de la jornada, porque en Ahí breve tenés. tendremos una comisión. Ahí tenemos 159 votos a favor. Tuvo Numerazo esto, ¿no? Sí, un numerazo, claro, porque fíjense que de Son los- 2 tercios. Claro. Son 2 tercios de los presentes, exactamente. Recordemos, esto es para la emergencia pediátrica Sí. en todo el país, no solamente para el Garrahan. Esto tuvo también 67 votos en contra, una suma que básicamente es una cuenta rápida si hacemos, por ejemplo, lo que son los votos de la Libertad Avanza con algunos del PRO y algún agregado más. 4 abstenciones, lo que decía Caro, importante este dato, que fueron 2 tercios de los presentes Sí, claro. en este voto que se dio finalmente. Recordemos que
para repasar en la siguiente placa, datos principales y más importantes de esta iniciativa. La emergencia es por un año, lógicamente que esa emergencia aplica a partir de que este proyecto, primero que tiene que pasar por el Senado, y una vez que se promulgue la ley, ahí a partir de ese momento, cuando esté publicada en el boletín oficial, comienza a correr ese año. Área pediátrica y de residencias que en estos momentos, recordemos, en el Palacio Libertad se están volviendo a realizar 141 exámenes de residentes por esto que investigó el gobierno, donde se detectaron algunas irregularidades, tomando en cuenta las notas anteriores y las que dieron en el examen final, y sobre todo porque corrió este video donde un estudiante ecuatoriano mostraba cómo se podía copiar a través de unos anteojos. Jerarquiza al hospital Garrahan, que este es un artículo particular que tiene la ley, como referencia nacional en atención de alta complejidad. Y por último, los datos para terminar este repaso de lo más importante en la próxima placa, referente a la media sanción, es que según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el gasto anualizado es de más de 133.000 millones de pesos. Para que se pongan los números sobre la mesa, porque muchos hablan del déficit fiscal cero, muchos hablan de números. Bueno, acá están los números que analizó la Oficina del Presupuesto del Congreso. Bueno, había una madre de un diputado, una diputada, mamá de un médico que es una residencia en el Garrahan, sanjuanina. Los sanjuaninos votan cerca del oficialismo, Orrego, pero en este caso ella dijo, yo tengo a mi hijo como residente en el Garrahan, sé los esfuerzos que hace, sé lo que le costó llegar ahí, sé lo que gana, que no le alcanza para nada, así que yo voto a favor de la emergencia. Bueno, así que bueno. Nancy Picón Martínez. Puede ser. Creo que sí. Pero bueno, ahí estamos. Ayer fueron varios los gobernadores que tomaron distancia de Milei, Pato, empezando por el cordobés Martín Yayora, aportó toda su tropa para el quórum y los votos. Pero después también después vamos a repasar el detalle de la votación, pero Osvaldo Jaldo de Tucumán, otra vez aportando votos de independencia de su bloque en contra del gobierno, ¿no? Ahí hay un distanciamiento importante. Salta, Gustavo Sáenz, también aportando votos a favor de la oposición. Otros gobernadores que juegan con ausencias, caso Misiones, Río Negro, abstenciones en el caso de Entre Ríos, Chubut, ¿no? Ahí vemos un poco un juego. Es que me parece que puede estar lo ideológico, ¿no? Puede ser que vos reconozcas la importancia del Garrahan y la importancia de la universidad. Pero está lo político, que es muy comprensible y que le puso Jaldo blanco sobre negro. Está la comisión, me parece, ¿no? En cualquier momento. Pero bueno, que es, yo le quiero ganar a Libertad Avanza, porque si la Libertad Avanza me gana en mi distrito, yo pierdo capacidad de negociación. Y claro, bueno, de ahí un poco viene este grito federal que mencionaste antes, que me adelanto a decirte que antes del 10 de diciembre no va a haber nada respecto de eso en el Congreso. Sí, después del 10 de diciembre, cuando se renueve la Cámara, la idea es conformar un bloque que podría llamarse Provincias Unidas, que es el nombre que ya tiene ese espacio, y lo natural es que lo presida Juan Schiaretti, que está a un paso, ¿no?, de ser candidato. Eso se va a definir ya la semana que viene, pero es casi un hecho, todos lo dan ya casi confirmado, que Schiaretti va a liderar ese espacio. Bueno, vamos con las placas de Caro, y mientras tanto te pregunto, Caro, vos que has estado muy atenta a lo que pasa con los gobernadores, Jaldo, Sáenz, ¿qué pasó con Puyaro? ¿Puyaro acompañó? Puyaro acompañó. ¿Acompañó al gobierno? ¿Cómo? ¿Al gobierno nacional o acompañó a la oposición? Estuvo con la oposición. Uno que acompañó al gobierno de los pocos fue Cornejo, que acaba de cerrar una alianza con los libertarios en Mendoza. Los dos diputados de Cornejo, que son Verazay y Nieri, por ejemplo, se abstuvieron en tema universitario. O sea, no votaron con la UCR. O sea, se abstuvieron. Bueno, tampoco dieron quórum, así que ahí Cornejo ya está pintado de violeta, ¿no? Te diría. Ahí está. Bueno, a ver, vamos con las placas, a ver lo que pasó con este tema universitario, que había un montón de datos de Caro y un montón de números que explicitaron lo acontecido. Ahí tenemos. Sí, antes de que arranque, porque estamos, Pato, en la previa de una comisión, ¿no?, de defensa del consumidor. En todo caso, vos me avisás cuando esté por iniciar. Problema. Tema universitario. Bueno, es un tema que debería preocupar al gobierno porque, como decía al principio, o sea, quedó a un solo voto afirmativo de los 2/3. Recibió 158 a favor, 75 en contra y solamente 5 abstenciones. Así que una mayoría muy importante para esta iniciativa que
No traje los detalles, pero es muy similar a la que ya vetó Milei el año pasado, ¿no? Recomposición salarial, convocatoria paritaria, actualización de gastos de funcionamiento, de becas estudiantiles. Bueno, es casi un calco, ¿no?, de lo que se aprobó el año pasado y que fue vetado. ¿Quiénes fueron los votos afirmativos? Vamos a la próxima placa. Unión por la Patria siempre aportando la mayor cantidad, 96. Encuentro Federal aportó 14 votos a favor. Ahí muchos, adentro tenés bastantes. Tenés a los cordobeses, ¿no? Insisto, Claro. de Martín Yayora. También a Talia de la Sota, que entre paréntesis formalizó Sí. un espacio propio, ¿no? Por primera vez en la provincia. 25 años, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Sí. 11 de Democracia para Siempre, también casi todos sus diputados a favor. Y También la Asistencia coalición Perfecta, cívica, obviamente, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda. Hasta ahí, Pato, los votos previsibles, ¿no? Claro. Este conglomerado opositor que es el que marca un poco la agenda. Pero ahora vamos a los votos más sorpresivos a favor. Vamos a la próxima placa. Tuviste 11... Claro. 11 de los 14 de la UCR. Eso fue toda una novedad, ¿no? Una UCR que se ha manejado En como el tema aliada. más caro para la UCR, pero Y claro, igual, sí. universidades es muy difícil para el radicalismo despegarse. También tuviste 3, bueno, lo mencionaste vos, Pato, 3 votos a favor por parte del PRO, que fueron Baldassi de Córdoba, Bran Villa de Corrientes y Álvaro González de Ciudad de Buenos Aires. 3 del PRO a favor. Y después los 3 de Independencia, que son los tucumanos de Osvaldo Jaldo, 3 de Innovación Federal, que fueron de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, y diputados sueltos, ¿no? De Totalmente. monobloques. Este es el bloque de los sueltos, sí. Claro, los sueltos. Mirabela de Santa Fe, Yancafilo Neuquén, Acevedo de Santa Cruz, Picó Martínez de San Juan, la mencionamos Claro, antes, sí. la diputada Rieta, ex La Libertad Sí. Avanza, y Mario Barleta de Santa Fe. Mario Barleta no tenía margen para Y no, votar en otro fue sentido. rector, ¿no? Fue rector de la UNL durante muchísimos años, Exacto. efectivamente, sí. Un tema así muy caro para algunos, ¿no? Votar en contra. Sí, claro. Votos negativos, y acá vemos cómo La Libertad Avanza va quedando con poquitos aliados, ¿no? En este Sí. caso, 37 votos negativos del oficialismo, 28 del PRO, 5 de Liga del Interior, que ya están acoplados a lo que es el interbloque con La Libertad Avanza, una sola del MID, que fue Cecilia Ibáñez de Córdoba, los otros 2 creo que se ausentaron, Sago y Sí. Falcone. Y los sueltos, que son Omodeo, que también integra el interbloque oficialista. Una tucumana hace rato que está Violeta. Sí, exacto. Racini de Santa Fe, Garrido de Santa Cruz y Garramuño de Tierra del Fuego. Fueron Que los votos no en digo contra. que es loco, pero digo, lo de Garrido votando siempre cerca, es una Viste que estrategia de votan Vidal. uno y uno. Sí. Votan uno, Sí. siempre uno con la Lo que oposición y pasa- otro con el oficialismo. Lo que pasa es que Acevedo tiene una mirada mucho más crítica del gobierno, ¿no? Le es incómodo a Acevedo votar en contra del gobierno. Claro. Él tiene una mirada acorde con lo que vota. Entiendo que Garrido obedece A más Vidal. al gobernador. Totalmente. Exacto. Sí, exacto. coincido. Y las abstenciones, por último, la última placa, fueron de la diputada Bachey del PRO de San Luis. Germana Figueroa Casa, fue muy interesante el discurso de ella, porque ella además es contadora y dijo la Y verdad. es docente universitaria. Y además, pero en dijo, Rosario. si estamos en esta situación es porque no hay ley de presupuesto. El Claro. gobierno tiene que convocar a un diálogo, tiene que enviar el presupuesto 26, al Sí. Congreso, y tenemos que avanzar con esa ley, porque si no, todo es discutir en abstracto, ¿no? Y les pregunto a los dos, digo, porque es cierto lo que vos decís, pero estamos a 7 de agosto. Faltan días para que, como marca la Constitución oficialmente del Congreso, ingrese el presupuesto 2026. El 15 de septiembre. Claro, un mes ingresa. y pico. Sí, y ahí va a ser una carrera contrarreloj. No quiero irme por las ramas, pero esto para la oposición tendría que estar aprobado en el periodo ordinario, Claro. ¿no? Antes del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque si no se aprueba antes de esa fecha, después, ¿quién es el que decide si se trata o no el tema? Milei, ¿no? Claro. En la convocatoria extraordinarias. La oposición quiere que haya presupuesto. Por eso estamos donde estamos, ¿no? Aprobando emergencias permanentemente. Bueno, vamos a ver qué voluntad muestra esta vez el oficialismo de votar el presupuesto. Cierro con las Dale. abstenciones. Figueroa Casas, teníamos la plaquita, bueno, si no lo digo. López Murphy se abstuvo, un López Murphy que quizás sea candidato, ¿no? También. Sí. ¿Se habla de eso? Sí, la foto de los lentes fuera de ayer, la foto de los... Sí, Sí. de ayer, ¿no? Es la Sí, segunda Sí, vez tiene que un lo tema veo. en la visión, Sí, ¿no? la visión, sí. Son varias las. Sí. Sí, y después Morquio, que es un diputado de Ríos. Frigerio, sí, exactamente,
y Ana Clara Romero de Nacho Torres. Claro. Así que hay 2 gobernadores del PRO jugando con abstenciones. Una pregunta para los dos. ¿Qué fue lo que hizo match entre la oposición? Porque viste que ha pasado en otras oportunidades que, qué sé yo, el peronismo quería convocar para derogar los decretos, suponete que le interesaba. Y el radicalismo convocaba para votar la emergencia universitaria. Y cada uno peleaba por las suyas y cuando de pronto llegaban los otros temas, los que no estaban de acuerdo se levantaban. Ayer hubo como una convivencia muy aceitada de todos y como la convivencia fue muy aceitada, se terminó votando todo. Lo que querían tirios y troyanos, ¿no? Sí, a ver, la diferencia con la última sesión que terminó en escándalo y no se pudo votar todo, ¿qué cambió de esa sesión a esta? Donde se acusaban mutuamente de que eran funcionales a los libertarios. Exacto. Algunos le decían eso al peronismo. Exacto. Claro. ¿Qué cambió de esa sesión a esta? ¿Qué cambió? Que se consensó el temario entre los bloques de la oposición. Tuviste tema gobernadores que le interesa a los bloques federales. Tema decretos que le interesaba a Unión por la Patria. Un tema de ley de Alzheimer que le interesaba a Manes, por ejemplo. Tema, los decretos ya lo mencioné. Ciencia y técnica al kirchnerismo le interesaba. Garrahan, un tema transversal. Presupuesto universitario, un tema transversal. Hubo un poquito para cada uno, ¿no? Claro. Libra, la coalición cívica, ¿no? Con Maximiliano Ferraro, claro. Digo, hubo como un mix de intereses que estuvieron... Y pregunto, porque me parece que no debe ser tan explícito, sino algo hubiésemos visto. Pero digo, ¿hay en mente alguna estrategia del gobierno? Que me parece que el gobierno ha llevado muy bien hasta acá esto de ser una ínfima minoría parlamentaria. Han gestionado casi 20 meses con un puñado de propios, pero eso se ha ido desgajando. Tenés los del PRO que votan por las suyas, tenés a Democracia para Siempre, lo tenés más consolidado Encuentro Federal cuando estaban más cerca del gobierno. Esto que puede ser muy complicado porque puede avanzar Libra, por lo que vos contabas, la emergencia en materia sanitaria está al borde de poder evitar incluso el veto, lo mismo pasa con el tema universitario. Digo, ¿hay alguna estrategia del gobierno para recomponer fuerzas y recuperar algún soldado o no? Las caras que me ponen son apaguemos la luz, pero bueno, es difícil. Hoy me parece que las estrategias por las cuales se está hablando del gobierno nacional con los diputados, con los senadores, con los gobernadores son, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te doy? Sí, pero ¿Qué no. me das vos? Sí. Pero por ejemplo, no les está dando nada. Vamos a hablar de obras. Sí, pero bueno, ejemplo, pero no. No, yo veo que la estrategia es resistir con aguante, ¿no? Claro. Es resistir hasta el 10 de diciembre, cuando el Congreso cambie y tengamos más legisladores, será otra historia, y ahí estaremos más en mejores condiciones para aprobar otro tipo de leyes y que no sea la oposición la que permanentemente marque la agenda, ¿no? Que eso es lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Sí. Y la carta, obviamente, del veto presidencial ante cualquier iniciativa que el gobierno esté de acuerdo. Y después la contrarrespuesta en la calle, obviamente, de, bueno, la sociedad también cómo toma en este sentido, si aún sigue teniendo la misma banca, el mismo apoyo que, por ejemplo, sí tuvo el año pasado, me da la impresión. Bueno, vamos a ir con algunas voces de lo que pasaba ayer. Lo tengo, por ejemplo, a el diputado Juan Marino, la tengo a María Eugenia Vidal, que en un momento votó muy con particular, el PRO. claro. Votó con el PRO en contra de universidades. Claro. Digo porque había dudas, ¿no? Sí, claro, temazo ese, porque además lo que pasa con Vidal es que dijo, no voy a hacer campaña, no voy a acompañar esto, como una separación de lo que es el macrismo más puro, ¿no? Sí. Así que bueno. Sí, y los Penatos estuvo ausente, que es otra de las figuras donde a veces se ponen las miradas, ¿no? Bueno, yo creo lo que te dicen es que los Penatos obviamente no quieren saber nada con este acuerdo, ¿no? Fui al matadero en la campaña, claro, y ahora terminamos negociando. Quinto y sexto lugar, donde me dijeron que, bueno, era previsible esto, pero que no está contada Ahmechet, ¿no? Porque Ahmechet va a ser propuesta, dicen que por Bullrich, y va a integrar esa lista también. Probablemente, sí. Pero un acuerdo que deja al PRO, digamos, muy debilitado, claro. ¿no? No es con mucha dignidad, ¿no. ¿Vos decís? Entendí mal yo, pero bueno. ¿No le hicieron caso a Macri que pedía la verdad, cerrar con dignidad? No, en serio que es un tema muy, bueno, es el tema de todos, ¿no? Como el PRO, que ha manejado esta ciudad durante 20 años, que creció, que fue la fuerza mayoritaria en Juntos por el Cambio, ¿no?
cómo se ha diluido en tan poco tiempo y en esta manera, la verdad que es como muy llamativo. Bueno, lo tenemos a Juan Marino. Marino es un diputado de Unión por la Patria que decía esto, a ver. Expresemos nuestro repudio como Cámara de Diputados a la decisión del Gobierno Nacional de suspender el subsidio a la Fundación de la Hemofilia. Es una fundación que se dedica exclusivamente y de forma focalizada en la atención a las personas con hemofilia en nuestro país, y para nosotros es gravísima la decisión de quitarle el subsidio. Recién lo decía el expositor, desde el punto de vista